Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Empezamos esta semana con ustedes para comentar las noticias más importantes del día. Y tenemos que, hay que decirlo, lamentar la muerte de personas importantes para nosotros. Este fin de semana partió Henry Pease, un magnífico político, una persona entrañable, un gran padre además, un gran profesor, a quien por supuesto extrañaremos mucho y le hará muchísima falta. El Perú necesita de más hombres como él. Y hace unos escasos momentos, Guido, nos enteramos del fallecimiento del actor Robin Williams, a escasos 63 años, un talento que se pierde para el mundo también, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos será un recuerdo inolvidable para quienes tuvieron la oportunidad de verlo y la siguen viendo los chicos en los colegios. Se ha convertido en un clásico. Nuestras condolencias a la familia del doctor Henry Pease, efectivamente un notable político peruano, más allá de cualquier diferencia política o ideológica. Era un hombre respetable, un hombre honesto y un hombre que se entregó por la causa de servir al país. Así es. Vamos nosotros a dar lectura a nuestros titulares para que ustedes sepan cuáles son las noticias elegidas para el día de hoy. La primera, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, expresó hoy su seguridad de que los grupos políticos del Congreso otorgarán su voto de confianza al gabinete el próximo 20 de agosto. La segunda, algunos parlamentarios señalaron que el ascenso en las encuestas del presidente Ollanta Humala se debería a la labor del ministro del Interior, Daniel Urresti. Destacaron también que el mandatario ha sostenido una política de pragmatismo que gusta a la población. La tercera noticia, el Poder Judicial estaría preparando el terreno para excarcelar al expresidente regional César Álvarez y así favorecer con una medida de comparecencia al prófugo Martín Belaúnde Locio. Así lo han advertido en la Comisión Álvarez del Congreso. La cuarta, Osvaldo Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, demandó un debido proceso ante la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, para los jueces que emitieron el polémico fallo que excarceló a la cúpula del Movadef, tras lo cual fueron removidos de sus cargos. La quinta noticia, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de los 73.683 pensionistas que tiene el sistema privado de pensiones, más de 40.000 no reciben ni siquiera 700 soles. Un 27% de los pensionistas de las AFP obtiene menos de la pensión mínima de sobrevivencia que otorga la ONP y que asciende a 415 soles. Bueno, y para comentar esas noticias con nosotros están el congresista Mesías Guevara y el excongresista, expresidente del Congreso y exministro de Defensa, Antero Flores Arauz. ¿Cómo están, Antero, Mesías? Bienvenidos. Buenas noches. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y también lamentando lo de Henry, ¿no? Por supuesto, sí, hemos escuchado ya tus palabras. Honorable y además correcto. Sí. Correcto. Y siempre en buena onda. Sí, un magnífico peruano. Tú fuiste sucesor suyo en la presidencia del Congreso. Y el año anterior él me ganó la presidencia del Congreso. Democráticamente. Como debe ser. Vamos a conversar nosotros antes de comentar la primera noticia con el congresista Juan Pari. Él es miembro de esta bancada que se ha generado a partir de la decisión de las personas que salieron de Gana Perú y que han exigido, con justa razón, las disculpas de Daniel Abugataz para otorgar su voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Recordemos que Daniel Abugataz, en un estilo un poco exaltado que lo caracteriza, los tildó, repito simplemente las palabras, de ratas, ¿no es cierto? Juan Pari está con nosotros en la línea y nos contará si es que han recibido las disculpas del caso y si se sienten satisfechas con ellas. Congresista Pari, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Patricia, muy buenas noches, Guido. Bueno, si bien es cierto que ha habido una comunicación privada, pero sin embargo la actitud y lo que ha expresado Daniel Abugataz ha sido una expresión pública
y por lo tanto la correspondencia directa es que hubiese tenido una disculpa pública, no tanto de Daniel, porque implica en todo caso un reflejo político y debería ser la bancada o el Partido Nacionalista. Pero nosotros hemos esperado pacientemente una reacción y un gesto político, lo hemos esperado pacientemente hasta el día de hoy, no se ha dado, simplemente nosotros ya aceptaremos nuestra posición y nuestras preocupaciones que tenemos en relación a la presencia del gabinete, lo haremos por escrito a la Premier y lo veremos en términos del Pleno. O sea, nuestro condicionamiento en relación a las disculpas públicas era en relación al diálogo. Juan, ¿esa comunicación telefónica privada que se ha producido ha sido con la primera ministra, con Ana Jara? No, la comunicación, sí ha habido una comunicación también con la primera ministra, o sea, ella mostrando su interés, pero en todo caso el tema ha sido público, ha sido expresado al país y por lo tanto el gesto tiene que ser hacia el país, el gesto tiene que ser público también. Pero como no se expresa la voluntad, simplemente dejemos ya el tema ahí. Nosotros mandaremos por escrito nuestras preocupaciones, no vamos a dialogar con la Premier porque no ha habido gesto, esperaremos en el Pleno para escuchar sus propuestas, nosotros comunicaremos por escrito nuestros puntos de vista y esperaremos que haya respuesta en el Pleno de los puntos de vista que planteamos como bancada. ¿No está negado el voto de confianza de antemano? Entonces, ¿están simplemente esperando escucharla? Sí, porque nosotros hemos dicho desde el principio, el voto de confianza depende de los argumentos y los puntos de vista que exprese la ministra dentro del Pleno, las medidas correctivas que plantea la ministra a partir de las preocupaciones del conjunto, del conjunto de preocupaciones que tienen las diversas fuerzas políticas en el Congreso. Y creo que ese tema tiene que ser expresado, planteado hacia el Pleno. Una posición ex ante, a favor o en contra, es un asunto absurdo. Tenemos que escuchar sus propuestas y ahí decidiremos si sus argumentos y sus puntos de vista son convincentes o no para darle su voto de confianza. De acuerdo, congresista Pari, creo que ha quedado bastante claro el punto y nosotros estaremos al tanto de cuál será la respuesta que den luego de escuchar a la ministra Jara. Gracias por acompañarnos y lamentamos que no hayan recibido el desagravio público que por supuesto que se merecían, como se lo merece cualquier persona que haya sido atacada de esta manera. Nosotros conversamos entonces con nuestros invitados, Guido, para que nos comenten esto que ya raya en el absurdo, ¿no? Tenemos una cantidad de congresistas que se separa de Gana Perú básicamente por un tema de maltrato y se les sigue maltratando. ¿Y por qué les cuesta tanto a los señores de Gana Perú decir perdón? Ese no es el sentir de toda la bancada, eso ha sido un exabrupto del señor Aguataz. Somos varios los que no lo entendemos, porque cuando hay una ofensa pública no puede haber un desagravio privado. Tiene que ser público, que es lo que corresponde. Así es. Y entiendo a las personas que se sienten afectadas, ¿no? Además es curioso porque, contrario a lo que hubiera deseado el nacionalismo, a este grupo sí se le ha percibido como un grupo que ha actuado con dignidad. Por algo han atinado en ponerle a su bancada el nombre de Dignidad y Democracia. Y siguen victimizándolos, es decir, no han logrado encajarlos en la figura de tránsfuga justamente porque los maltratan tanto que uno dice, bueno, yo también me hubiera ido pateando el tablero, ¿no? ¿Cómo se percibe dentro del Congreso? Lo que pasa es que yo veo de que acá, en este caso, el presidente de la República está mostrando una impericia en el tema del manejo político. Asimismo, también creo que esto se debe a que el Partido Nacionalista no constituye un movimiento organizado, le falta institucionalidad. Cuando el presidente Belaúnde ejercía el mandato presidencial, él se reunía con su bancada parlamentaria, tanto con los senadores y diputados, una vez a la semana. Y ahí incluso discutían reuniones de Estado, coordinaban reuniones. Incluso cuando el presidente viajaba a una provincia o a una región del Perú, él se iba con todos los diputados de esa región, sin importar el partido político. Ahora yo veo, por ejemplo, que el presidente Ollantumala inaugura una obra y se va solamente con sus allegados y dejando de lado a los demás congresistas, y eso genera también cierto resquemor y por lo tanto se sienten excluidos dentro de su propio movimiento. Sin embargo, Mesías, como vamos a ver en la siguiente noticia, el presidente ha incrementado su aprobación popular, pero lo vamos a discutir luego.
Yo quería saber si de la reunión que Ana Jara ha tenido con ustedes, porque se reunió con la bancada de Acción Popular. Bueno, sí, hubo una reunión. Ha salido, porque ella ha salido muy confiada de estos primeros contactos y dice que va a obtener el voto de confianza. ¿Ustedes le han ofrecido algo así? Yo te voy a ser sincero, yo no he participado en esa reunión porque he estado en diversos temas precisamente de la comisión que presido, que es la comisión ANCASH, he estado bastante atareado, pero sí mi vocera me ha comentado en el sentido de que lo que han acordado es escuchar una vez que se presente en el día del Pleno, y le han dado diversos argumentos, el tema de cambio climático, el tema de derechos humanos, el tema de la petroquímica, el tema también relacionado con las AFPs, pedido expreso, tengo entendido, por el Víctor Andrés García Belaunde, y entonces en esos sentidos, por lo menos yo creo que ha sido muy provechosa porque ha habido la oportunidad de establecer una mesa de trabajo y poner sobre la mesa diversos temas de agenda que así nomás hoy como está la política es muy difícil de ponerlo porque la política en nuestro país se ha adjetivizado mucho y mucho impera la parte mediática y la parte, digamos, como lo que estamos viendo ahora de las culpas públicas que está pidiendo el congresista Pari como vocero de su bancada. Ana Jara ha dicho cosas importantes después de reunirse con las primeras bancadas Santero. Y, por ejemplo, ha dicho que esto no debería ser extraordinario, que ella ofrece un contacto permanente con las fuerzas de oposición, pero ha salido como demasiado confiada, diciendo que va a obtener el voto de confianza de todas maneras, y ya sabemos que no se pueden adelantar juicios de ese tipo, menos si es uno el que los va a sufrir. Salvo que sus cálculos de quienes ya haya comprometido el voto le den ese voto favorable. Pero que ella realice este tipo de reuniones me parece bueno para la democracia y me parece muy bien para el país. Oye, lo que falta es diálogo. Yo me acuerdo hace muchos años que gente como Ramírez del Villar, Villanueva, Polar, Ramiro Plealé, Fernando Chual, una serie de personas de diferentes partidos se reunían en coloquios, en las casas en las noches, a tomar un café, conversaban, dialogaban, coordinaban y se podía avanzar. Hoy día eso se ha ido perdiendo. Y el presidente Belaunde, reconozco lo que dice Mesías, era un hombre de ese diálogo y buscaba siempre consensos. Este presidente se ha encriptado, un poco que se ha encapsulado, y Ana Jara parece que va a hacer lo que el presidente no ha hecho. Y comenzando por su artículo, hubo un artículo de Ana Jara el día 29 de julio, al día siguiente de la presentación del presidente de la República para dar su mensaje al país a través del Congreso. Y escribió Ana Jara lo que esperábamos muchos escuchar del presidente y que no había dicho. El presidente dijo algunas cosas sobre salud, algunas cosas sobre educación, el segundo idioma, etcétera, cosas bastante generales, positivas. Pero en lo otro, en los temas sociales, fue realmente Papá Noel. Y cuando lo que se requiere es complementar los programas sociales con lo reproductivo, porque si no lo único que haces es el tema beneficente, que no te conlleva nada, simplemente que aumente el gasto, que no es lo mismo que inversión social. Además, Ana Jara pareciera perder de vista para mí un punto fundamental. Primero, tiene un Congreso mucho más fragmentado, ya no tiene una mayoría más sólida como la que tenía antes de que se le fueran estos congresistas, y entramos en época electoral. Entonces aquí todo el mundo va a jalar agua para su molino. O sea, acá no se trata de, ay, me caes bien, te apoyo. Si es que no apoyarte me trae votos y me pone en carrera para el 2016, entonces no te voy a apoyar. Es decir, así juega nuestra política. Por eso es porque justamente no hay partidos serios y porque el Congreso es un reflejo de eso también. Entonces, yo no sé si se tiene que andar tan confiada, ¿no? Ninguneando a personas a las que no cuesta nada darles unas disculpas o asegurando antes de tiempo que ya tiene votos que, sabe Dios, si no se lo van a dar solo por fastidiar, ¿no? Porque pueden inclusive, discúlpame, me decía, quitárselos, ¿no? Exacto, solo por fregar, ¿no? Para que veas que no eres tan poderosa, ¿no? En el tema del diálogo hay que recordar que Juan Jiménez Mayor había establecido estos diálogos desde la presidencia del Consejo de Ministros, incluso de mucho más alto nivel que la propia Ana Jara, lo que ahora está ella haciendo grandes esfuerzos. Porque en ese entonces participamos no solamente los congresistas, sino también los dirigentes, los secretarios generales y los presidentes de los partidos. Incluso les hicimos llegar ciertas propuestas
a Juan Jiménez Mayor para que las procese, luego hubo mesas de trabajo, sin embargo esto quedó en nada, por lo tanto ahí lo primero que tiene que hacer Ana Jara es tratar de traducir y quitar esa sombra de dudas, porque van a decir, sí, nos estamos reuniendo, pero para la fotografía, porque ya lo hemos establecido bastantes temas. Y ahora, en lo que se refiere exactamente al Congreso de la República, yo voy a ser honesto y sincero, el Congreso está bastante crispado. Por un lado, hay muchas pasiones. Por ejemplo, yo no sé si la bancada fujimorista, que ahora son 35 que van a ir en bloque a votar, y luego está la bancada Concertación Parlamentaria, que ahora son 9, la misma, el PPC, no sé, ahí nomás ya tiene votos en contra, un bloque duro en contra, a no ser que haya hecho los 50 y tantos votos que sacó Javier Bedoya en la candidatura. Mira, con que un congresista diga, yo no le doy su voto de confianza si no nos dice que van a resolver el tema de la retención de AFPs en cuarta categoría, y no anuncian eso, listo. No le das el voto y tienes un montón de gente dispuesta a votar por ti en el 2016. Yo ya no voy a dar más ideas, pero no es momento para hacerse Pero los se generaría también un caos, ¿no? Sí, un consejo de ministros que vaya a recibir lo que mal se ha llamado el voto de investidura y no se lo den, complica el país, ¿no? Andrés, lo acabamos de vivir. A René Cornejo no se lo dieron. O sea, tuvieron que hacer toda una morisqueta para que se lo den. Pero esas morisquetas generan inestabilidad. Así es, así es. Y me parece que no se está leyendo la coyuntura con el detalle que se requiere, me parece. Vamos a hacer un corte. Ojalá que los equivocados seamos nosotros, ¿no? Ojalá. Vamos a hacer un corte, Patricia. Volvemos de inmediato con esta segunda noticia que ya anunciábamos, que es el incremento de la aprobación en la gestión del presidente de la República. Bueno, vamos a comentar la segunda noticia, que es el incremento de la aprobación presidencial y el muy notable del ministro Urresti, según la última encuesta de Datum Pulso Perú. Pero antes queríamos felicitar una omisión imperdonable no haberle hecho al inicio del programa a Antero Flores Arao, que después de 6 largos años de organización, recopilación de firmas, ha logrado inscribir a su partido político. Y hacer los comités. Y hacer los comités. Todo el Perú. En todas las capitales de departamento del Perú, por lo menos. Además tiene el importantísimo nombre de orden. Que es algo que la gente reclama, como vamos a ver precisamente en este orden tema. Democrático. Orden democrático, por supuesto que sí. Felicitaciones, Andrés. Gracias. De verdad. Gracias. Hemos sido testigos Gracias. del empeño y la entereza con que se ha logrado esta inscripción de orden. Bueno, ¿qué explica estos 8 puntos? Un salto notable de una tendencia que venía siendo más bien declinante durante los últimos meses. Hay quienes lo atribuyen exclusivamente al papel desempeñado, sobre todo mediáticamente, por el ministro Urresti. Yo creo que confluyen varios factores, ¿no? Es quizá la presencia de Urresti, también el nombramiento de Ana Jara y el cambio de gabinete, y quizá su propio discurso y el nuevo rol que comienzan a jugar los ministros en este gabinete. ¿Qué piensas, Andrés? Yo pienso que, igual que tú, que hay varios elementos. El primero, indiscutiblemente, es Urresti. A la gente le encanta que actúe como comisario, no como ministro. Que saque la cara, que vaya a operativos, etcétera. Y le ha gustado, pues. Eso de estar como si fuera el Pecoso Ramírez, a la gente le ha gustado. Y eso, lógicamente, como es ministro de señor Ollantumala, también lo ha jalado como la locomotora que jala vagón. El segundo tema, evidentemente, también es Ana Jara, que ha comenzado a hacer que hablen los ministros, que se presenten, que no estén encerrados en su escritorio, que entiendan, participen en los temas de su sector. Así es, que entiendan, sobre todo los ministros técnicos, que cuando están en un ministerio, además del aspecto técnico, tienen que ser políticos y que tienen que hablar. Mudos ya tenemos para la municipal. Lo que necesitamos es que hablen en el otro tema. Y el tercero, yo creo que ha sido el discurso regalón del 28 de julio. A nadie se molesta con Papá Noel, salvo las personas responsables cuando Papá Noel se excede. Bueno, yo creo que sería importante ver el periodo en el que se ha tomado esta encuesta. Entre el 1 y el 3 de agosto. ¿Sabes por qué? Porque esa es la ficha técnica. Ahí, por ejemplo, deberíamos ver los factores que menciona Antero.
Yo pienso que efectivamente el mensaje ha sido fundamental, por más que han habido bastantes vacíos, pero sin embargo para el pueblo ha sido bastante, digamos, el gran bonetón, es decir, ha hablado de grandes cantidades de dinero y asimismo también el anuncio de grandes obras que va a hacer a nivel nacional, por ejemplo el tema de la petroquímica, el polo energético del sur, el tema de la carretera, el tema de la fibra óptica. Fíjate, ¿Sabes qué creo yo? ¿Sí? La CTS y la gratis. Eso. También. O sea, más que discurso, que no discurso, Pero- les liberó la CTS y les duplicó gratis. Ya está, Lo listo. dijo ahí, entonces... Eso también explica por qué el señor de Ancash, que ofrece 500 soles por familia, va primero en las encuestas. Claro, y Pero otro tema- incoherente, Sí. pues, si me permites, No, claro. dos cositas. Has dicho esta cuestión del incremento de las gratificaciones que le dan al personal del servicio público y adicionalmente el bajar de 6 a 4 el límite intangible de CTS en los bancos, en instituciones crediticias. Pero eso no se condice, por otro lado, con mantener absurdamente esta posición de hacerles contribuir al sistema de pensiones privado-público a los independientes. Lo que pasa Por antes, un ¿no? lado sueltas y por otro lado ajustas. Absolutamente incoherente, pero cuando se hizo la encuesta, a nadie le habían retenido todavía ni un sol. Así es. No, pero más bien Así es. había un montón de gente que tenía más, Sí, más cierto. dinero en el bolsillo, ¿no? Cierto. De un día para Y- otro. Y por otro ¿no? lado también yo creo que va a haber otro factor adicional que podría también beneficiar al presidente Ollanta, es el tema relacionado con el anuncio que ha hecho la señora Nadine Heredia de que no va a ser candidata a la presidencia de la República. Ahora ese sí creo que lo he hecho Ese después. fue posterior. No, positivo. Ya, Eso que puede incrementar. va a ayudar a incrementar. Eso fue después del 3. Sí, va a ser después, Sí. pero yo creo que va a tener Ahora, un impacto positivo. Y lo que se refiere a Urresti, como pregunta Guido, yo creo que en cierto modo tiene razón. Pero sin embargo, para los que hacemos los análisis un poco más, digamos, más detenidos, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la participación del ministro Urresti, que hasta ahora no hace capturas muy importantes que él ha prometido. Él ha dicho, yo voy a meter goles cuando capture a Rodolfo Orellana, cuando capture a Martín Belaún del Ocio, cuando capture a Benedicto Jiménez y a cerca de 30 implicados en la centralita de Ancash. Por lo tanto, ahí yo creo que, si bien es cierto, el pueblo puede estar contento con estos temas, pero lo que tenemos que ver, el tema de seguridad de Estado, yo creo que deberíamos invocarle al ministro Urresti que deje un poquito el tema en la parte operativa y se dedique más a la parte estratégica. Ahora, ha subido de 29 puntos de aprobación a 46 Urresti, lo cual es un Soviético. salto, sí, realmente soviético. Eso. Lo que pasa con Urresti es que podría no exhibir ningún logro por el momento, pero Urresti da un poco la sensación de que, imagínate, cuando Ahí vives, tenemos, ¿no? perdón, Que se está Patricia, haciendo algo. Es como cuando tú vives en una calle peligrosa y nunca ves a un policía. Y de pronto ves a un policía que está ahí caminando con su pito. No importa si no agarra ningún ladrón. O sea, Además, cae simpático. No importa, ya que esté ahí, ¿no? Te da esa sensación de, bueno, cuando pase el ladrón lo cogerá, ¿no? O el ladrón ya no vendrá por aquí. Yo creo que la población todavía está en ese... Claro, Primera cuando te etapa. das cuenta que pasan 6 meses y te siguen robando, ya no te cae tan bien el del pito, pero... Y un tema que ha sido muy importante y también creo que a él le abona al ministro Urresti es lo que capturó a este alcalde o candidato a la alcaldía en Barranca con cerca de 600 kilos de droga. Entonces eso fue un impacto a nivel nacional. Yo viajo a nivel nacional y ha sido un impacto durísimo. Sí, claro. No fue un candidato a la alcaldía, fue al cuñado del candidato a la pero- alcaldía, pero el Fue en el camión del vehículo candidato, ¿no? era del candidato. Y un narco indultado, ¿no es cierto? Así Sí. es. Entonces narco. eso tuvo un impacto muy duro a nivel nacional. Y además me da risa porque yo me imagino que Humala debe estar como frustrado, porque Humala tuvo al comienzo esta actitud de, ¿no? De que me mira cadete, también, ¿no? Hizo el Consejo de Seguridad, fue una vez y nunca más fue. No, pero además se paraba de su mitin y decía, ustedes córtense el pelo y ustedes vayan a trabajar. Pero era agresivo. Urresti es curioso, pero con sus policías no es agresivo. Tampoco es agresivo con la población, solo con los delincuentes, ¿no? Entonces tiene un estilo militar buena gente, digamos. Bondadoso, así es, cae bien. Así es. Cae bien. Bueno, No antes sé ha sido si- ministro de Defensa. A mí, creo. yo Sí, estoy claro. aterrada porque Él yo digo sabe ahorita, cómo se así entiende. van a ser todos nuestros alcaldes y todas nuestras autoridades, esto va a ser un circo, pero ahorita se copian todos el estilacho y van a estar todos pegando gritos por las calles sin hacer, no sé si Pero haciendo. es pero- que la gente reclama orden, pues. Reclama orden y le gusta también la cosa, el estilo sí, farandulero. sí, ¿no? cómo no, Le ¿no? encanta. ¿Cómo no? Finalmente, ¿qué cosa era Fujimori? Sí, pues. Sí, pues, iba y decía, yo te voy a arreglar el caño y a ver, hijita, ¿qué te falta? Yo te voy a solucionar la vereda y... Puede ser solo un tema de percepción, es lo que explica este incremento en la aprobación de Urresti. Y como dice
Mesías, no estar atacando el fondo del problema. Pero en todo caso necesitábamos un ministro del Interior que diera muestras de una actitud más proactiva en contra de la delincuencia. De repente, para el futuro lo asimilan a la policía. Ojo que eso sí, y siempre le dio réditos a Ana Jara, ese era el estilo de Ana Jara, ¿no? Llamaba a alguien, sí, que ha habido una violación. Ahí estaba Ana Jara. Si podía pegarle al delincuente con la mano, ella misma estaba, ¿no? Entonces, en realidad es... Claro, lo que pasa es que en el Ministerio del Interior se nota más, pues, ¿no? No, y quienes comenzamos a informar desde muy temprano a través de radioprogramas, sabemos que Urresti está muy pendiente de las cosas que pasan, porque apenas se denuncia algún tipo de irregularidad o de inconveniencia, llama, dispone y ya me cargo. Ahora, ojalá le dure, ¿no? Ojalá le dure, porque daría la y impresión ojalá le dure. que tiene un insomnio permanente. Ya no solo duerme. en los temas más mediáticos, sino en los temas de fondo. Sí, eso se necesita. Hay que atrapar, pues. A Oye, primero tiene que Orellana. planificar. Hay 23, creo, 30, con orden de detención, pero en el caso Orellana Rengifo. No, hay veintitantos, pero en el caso de Ancas, que 35. no hay ninguno. Y, no hay ninguno. y hay algo que también, si bien trata muy bien a la policía, aparentemente, pero tiene al director general de la policía y a varias altas autoridades como si fueran, ¿qué te puedo decir? Amanuenses. No diría como eso, sus edecanes, ¿no? Sus edecanes. Los encuentra siempre detrás y entonces pintados. Graffiti. Bueno, vamos a ver el caso Ancas, porque es la tercera. No rajemos mucho porque es como Beetlejuice, lo mencionas 3 veces y aparece el fantasma. O sea, no puedes hablar mucho de él y llama por teléfono y ya está fastidiando Patricia. que quiere participar. Así no es, ¿no? Así no pero es. qué bueno. No. Habrá que seguir porque de esa manera me escucha. Y, Nos escuchará. Sí, Claro. Urresti, llaman por teléfono, ¿no? Mejor no vamos. Tenemos que hacer, escuchar titulares. Bueno, por suerte tenemos al congresista Mesías Guevara con nosotros para que nos aclare lo que en realidad es un laberinto. ¿Por qué? Porque el caso que involucra al presidente regional Álvarez en una mafia de corrupción enorme, que además tiene que ver con un caso de chuponeo, de interferencia en las comunicaciones, es no solo un ejemplo de lo que la corrupción está haciendo en las regiones en nuestro país, sino de lo poquísimo preparados que estamos para detectarla a tiempo y para, una vez detectada, poder combatirla. ¿Por qué? Porque de toda esta red de corrupción que es grande, ¿hay que presas 2 personas? Creo que sí. Con prisión preventiva, el congresista hay más. nos va a dar más detalles. Digamos, los peces gordos no cayeron, ¿no es cierto? Hay varios que siguen fuera. Y la cosa no parece avanzar. Salió el pobre fiscal que ve el caso pidiendo a gritos que necesita más recursos y más gente porque con 2 peritos no puede investigar todo lo que tiene entre manos. ¿Qué está pasando? Esa lentitud del Poder Judicial o de Fiscalía, en este caso que está preparando el caso, es producto de la falta de pericia, de la falta de capacidad, de la complejidad del caso, o hay estas lentitudes provocadas que a veces se dan en nuestro sistema de justicia? Lo que pasa es que en la región Ancas es un caso, digamos que matricialmente hablando, tiene muchas aristas. Así es. Incluso lo que se está ahora viendo de manera específica es el caso de la muerte del señor Ezequiel Nolasco y el otro tema de la que es la famosa centralita, que eso se está viendo dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial. En este tema, la primera sala, digamos, cuando lo trasladaron acá a Lima, dispusieron la orden de captura para cerca de 35 personas, de las cuales algunas de ellas estuvieron presas, entre los que está el señor César Álvarez, está el alcalde del Santa, está también el ex consejero Juan Calderón y otras personas. Pero hay otras que nunca aparecieron, como el caso del consejero de Payasca, Martín Espinal, y el propio vicepresidente Florencio Romero y otras personas, dirigentes y periodistas. Y lo curioso es que la Sala Penal Nacional, integrada por los jueces Inés Villa Bonilla y Milusca Cano López y Rómulo Carcaus Tocaya, ellos han cambiado el tema de la prisión preventiva por el tema de lo que es comparecencia simple. ¿Para quién? Para Martín Espinal. ¿Ni siquiera restringida? Ni siquiera restringida. Pese a que es un prófugo. Pese a que es un prófugo.
Y para los otros dos señores, que son Eladio Rupay Tarazona y Yonel Bonilla Luna, a ellos sí les han dado comparecencia restringida. Pero usted ha denunciado algo más grave, Mesías, y es que no se le está tomando la instructiva, la declaración a César Álvarez, con lo cual se estaría preparando, ha dicho usted, corríjame si me equivoco al citarlo, la puesta en libertad del propio César Álvarez, que yo no sé si será pez, pero es gordo. Yo lo que tengo la siguiente preocupación es que en línea con lo que ya se le ha dado la comparecencia simple o restringida a estas tres personas que están prófugas, fundamentalmente Martín Espinal, también le van a dar en estos días al señor Florencio Romero, que es el ex vicepresidente. Y este señor Florencio Romero tiene el mismo nivel de implicancia que lo tiene César Álvarez. El miércoles pasado le iban a dictar ya esta comparecencia simple. Sin embargo, hubo algo raro por ahí que no me explico y lo han trasladado para esta semana. Entonces, hay que estar atentos si le dan esa comparecencia simple también al señor Florencio Romero, porque si le dan a Florencio Romero, ya significaría que le estarían dando ese mismo beneficio a César Álvarez. Y lo curioso es que el miércoles pasado, también en Piedras Gordas, la Fiscalía y la Procuraduría fueron a recoger su testimonio y no la tomaron, por dos razones. Fundamentalmente porque él dijo que su abogado no estaba presente y porque él se declaró enfermo. Entonces la Procuraduría le dijo al fiscal, hay que reprogramar la cita para tomar el testimonio, y él dijo, no, pero si me van a operar, yo no sé cuándo me van a operar. O sea que dio una respuesta bastante simplista, y entonces aquí fundamentalmente yo creo que hay dos corresponsables. Uno que es el Ministerio Público, el fiscal, que él ha dicho que le falta, digamos, asistencia técnica, le falta logística, pero el propio Poder Judicial, que incluso, yo no soy abogado, ustedes son abogados, el artículo 268 del Código Procesal Penal, en una de las partes dice que cuando hay peligro de fuga, claro, no se le puede dar comparecencia simple o restringida. Menos a un fugado, ¿no es cierto? Menos a un fugado. ¿Qué está pasando? Más como abogado que como político, va la pregunta, Antero. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Yo, la verdad, no lo entiendo porque parece que no hay buenas líneas de comunicación entre las altas esferas del Poder Judicial con las líneas de conducción más abajo. Si bien los jueces tienen que resolver con criterio de conciencia y de acuerdo a las pruebas aportadas, pero también tienen que escuchar en cierta medida determinadas directivas, sobre todo en temas tan importantes que tienen en vilo a la nación, ¿no? Y cuando además hay informes de la Contraloría, porque todo esto se ha comenzado con buenos informes que ha hecho la Contraloría y que ha puesto las cosas en el tapete. Si no hubiera habido eso, hubiera sido difícil entrar en las otras etapas. Pero ahí hay elementos más que suficientes que acreditan más que indicios, ¿no? Y la separación de los jueces vinculados a Movadef, lo vamos a ver más adelante, ha sido dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no por el señor Enrique Mendoza, pero vemos a Villestein, que es un vocal supremo, pedir la renuncia de Enrique Mendoza por este tema. Es un poco una pelea por las cuotas de poder al interior del Poder Judicial. Y sin embargo, Enrique Javier Mendoza ha reaccionado con mucha dignidad, con mucha tranquilidad. Enrique Javier, sí. Ah, perdón. Sí. Con mucha dignidad, con mucha solvencia y no ha pisado palito. Yo me preguntaría, soy bien amigo de Villestein, lo aprecio mucho, si esto le hubiera pasado a Villestein cuando fuera presidente, ¿cómo hubiera reaccionado? Si un magistrado de su misma corte sale públicamente a cuestionar lo que debe ser materia de un cuestionamiento si lo hubiera interno, ¿no? Se habla mucho de que no se está respetando la institucionalidad del Poder Judicial cuando se critican los fallos de los jueces, como por ejemplo la liberación de Movadef, han salido a quejarse los jueces de que por qué los remueven sin investigación, pero el peor daño se lo está haciendo el Poder Judicial mismo, entre ellos. Sin ninguna duda, pero discúlpame, es derecho constitucional, artículo 139 de la Constitución, si mal no recuerdo, el poder criticar las sentencias y las resoluciones judiciales. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más modesto, de rey a paje. Y lo más grave, Patricia, Guido, Antero, es de que en definitiva estas sentencias no solamente tienen un impacto negativo,
dentro de la región Ancash, que ahí están sufriendo en carne propia lo que sucede en este caso, sino que tiene un impacto a nivel nacional. Mesías, pero usted es presidente de la comisión del Congreso que investiga el caso Ancash. Entonces, está señalando las carencias y las omisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué hay de la comisión? Bueno, nosotros aquí en este caso hemos separado en varias partes. El caso, eso como hizo Patricia la pregunta la semana pasada, cuando en este caso de manera específica, nosotros estamos actuando fundamentalmente del punto de vista de observación, de fiscalización como manda la Constitución. Pero en otros temas ya relacionados, como lo que ha expresado Antro, estamos recogiendo lo que es el tema de la Contraloría, lo que es el tema de todo el sistema judicial, fiscalizando que ha hecho, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, porque son ellos los responsables de nombrar a los jueces y fiscales titulares, y por otro lado, ¿qué ha hecho el propio Ministerio Público? Sobre todo fundamentalmente a través de la Oficina de Registros Fiscales, quien ellos tienen la obligación de evaluar y con el fiscal de la Nación nombrar a los fiscales provisionales. Ahí hemos encontrado una seria contradicción. Por otro lado, también están los famosos testaferros, la actuación del propio Poder Judicial y su estrecha relación con COPES, y por supuesto los famosos diezmos que estamos viendo, que la verdad que son bastantes millones de soles. Y yo la verdad que en ese sentido me gustaría dar mayor información, pero no puedo porque nosotros nos hemos declarado en sesión reservada. Lo que sí puedo decir es que el expediente Ministerio Público está bien avanzado. El expediente del Consejo Nacional de Magistratura está bien avanzado. Mañana se presenta la señora Luz Marina Guzmán, que es una de las magistradas consejeras de la CNM, y también ya tenemos el expediente COPES, donde ahí hay una estrecha relación entre Rodolfo Orellana y el gobierno regional. A mí me parece que están haciendo un trabajo de control responsable, ¿no es cierto? Más allá de intentar duplicar investigaciones. No, esa parte es control nada más. El otro sí es nuestra investigación, que estamos haciendo, incluso, por ejemplo, estamos pidiendo también que nos expliquen el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su sectorista, porque ellos son los que han desembolsado el dinero permanentemente. Incluso es interesante desde el punto de vista económico-financiero ver el nivel de relación que existe entre el PIA y el PIN, es decir, el presupuesto de inversiones de apertura y el modificado. Ahí es un tema que nos llama profundamente la reflexión, cómo han manejado entre un periodo que no voy a decirlo para no herir susceptibilidades, pero en definitiva ahí también el ministro Castilla va a tener que explicarnos qué pasó con dar tanto dinero sin el control necesario. Yo quiero felicitar, si me permiten, la labor que está haciendo Mesías en esta comisión, porque es una de las raras veces, igual como tú presidiste una comisión de investigación, en que se han mantenido las cosas reservadamente, como corresponde, hasta emitir un informe. Porque a veces algunos miembros de comisiones investigadoras lo que tratan es de favorecerse a sí mismos para estar todo el día candelero en el plan de encumbrarse a base de una investigación. Acá lo están haciendo con mucha seriedad. Yo creo que son perfectamente merecidas las felicitaciones para Mesías y ojalá que las conclusiones del informe sean ilustrativas para el país y que salgan de manera oportuna. No podemos decir lo mismo efectivamente de lo que viene haciendo hasta este momento el Poder Judicial y este grupo de vocales que tiene una trayectoria impecable por otra parte. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, y con eso volvemos luego del corte, los jueces reclaman debido proceso para quienes fueron no separados de sus cargos, sino cambiados de destino exclusivamente. En el caso del Movadef, regresados a su destino del cual original, eran titulares. Vamos a volver con ese tema. Bueno, esta mañana, en ampliación de noticias, Patricia y los otros compañeros entrevistaron al juez Ordóñez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que pide debido proceso. Hasta donde yo sé, no hay proceso porque no hay sanción. Entonces, ¿qué debido proceso se refería? Pero explícanos tú lo que decía este señor Ordóñez, Patricia. No entendimos bien, porque decía que él no defendía el fallo a favor o en contra de Movadef, defendía algo así como el buen trato a los jueces. Pero yo creo que si los jueces han tomado una actitud tan cuestionable y si el Poder Judicial tiene los mecanismos para no dejarlos en un área tan importante, ya pues hay que moverlos, ¿no? O sea, ¿qué tanta cosa? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que tiene esas facultades. Yo no entiendo por qué los jueces apelan al argumento de
hay demasiada, se abusa de la prisión preventiva. Es verdad, pero ellos son los que han abusado. Así es. Entonces ahora resulta que para resolver el problema van a soltar a los peores. Ahora, no, eso no entiendo. lo que no ha sabido explicarlo quizás Ordóñez, ¿a qué se refiere al debido proceso? Se refiere a que este tema lo han mandado a la OCMA, a la Oficina de Control Interno. Y lo que dice en esto con justificada razón es que en esta investigación que se haga en la OCMA, estos jueces deben tener el debido proceso y el derecho a su defensa. Que eso sí es razonable. Ahora, lamentablemente no ha sabido explicar nada. Y además yo creo que acá nadie está pensando creo que los jueces han recibido plata. No, sino que se equivocaron, pues ya. O sea, la mayoría de los abogados consideran que se han equivocado. Entonces... Y tiene un efecto adicional, si me permiten. La policía que investiga primariamente, inclusive en los temas de terrorismo, narcoterrorismo, y en las zonas como el Bray y el Guayaga, también la Fuerza Armada, se sienten desmotivados cuando ven esto. Y dicen con razón, ¿para qué me esmero? ¿Para qué pongo el pecho? ¿Para qué me expongo? ¿Para qué entro en peligro? Si después, habiendo todas las pruebas que se han aportado, todo lo que hemos dilucidado, simplemente no sirve para nada, porque de un plumazo terminan con toda mi labor previa, ¿no? Y lo que tenemos acá... Sí, perdóname, Mesías, lo otro que no explicó bien el señor Ordóñez es porque hablaba de la democracia se basa en la separación de poderes, pero aquí no ha habido una intervención de un poder ajeno al Poder Judicial, ¿no es cierto? Más o menos nos está pidiendo a todos que nos callemos la boca. Sí, ¿no? O sea, que los jueces pueden hacer lo que sea. Ante el 139 de la Constitución. O será entre el quinto poder que de la prensa. Además, más difícil de callar nosotros todavía. Además, algunos han criticado hasta el propio presidente Ollantumala porque dijo no entender toda esta situación y llamaba la atención. Oye, el presidente también tiene derecho a criticar las resoluciones judiciales. Claro, por supuesto. Bueno, acá hay un tema también que ya tiene que ver con el tema de la discreción que pueden tener los señores jueces y así también el propio criterio de conciencia. Pero eso no le exime que ellos están viendo un tema bastante sensible para el país, como es el tema de Movadef, en el sentido de que todavía en el Perú, por más que querramos verlo un poco de lejos, las acciones de Sendero Luminoso, todavía hay heridas abiertas, hay mucha susceptibilidad. Hay familias que perdieron sus familias, hay incluso que hay muchos desplazados que todavía están en Lima y que no pueden volver a su tierra por estos actos. Entonces, si al ver a un poder judicial tomando este tipo de decisiones y acciones, lo que hace es abrir esas heridas y generar serios conflictos. Y por lo tanto, aquí además de ello, hay una estrecha, digamos, competencia que va existiendo entre el Procurador General de la República, que en este caso también ha alzado la voz, pero también el Ministerio Público. Es decir, que al final el Poder Judicial, cuando emite su resolución, dice, yo he dejado libre a estas personas porque no han habido elementos de juicios y ha estado mal elaborado lo que es la denuncia y el sustento para llevarlos a ese tema. Y el problema es que además esa no es una razón por la que uno libera a un grupo de personas que presuntamente han delinquido, porque entonces ya, ¿para qué se va a iniciar el juicio? Si tú los has liberado porque el caso armado por el fiscal es débil, ¿para qué los vas a llevar a juicio? Ya libéralos para siempre, no más. ¿Qué juicio vas a seguir si tú ya dijiste, liberándolos, que no hay forma de probar ni siquiera la sospecha de un delito? Tú puedes también, dentro de las facultades judiciales, en cierta forma, corregir las deficiencias que vienen del Ministerio Público. De eso no se libran. En consecuencia, no puede echarse solamente la culpa a una mala denuncia. Y por otro lado, no nos olvidemos otra cosa, que es para mí por lo menos importante. Estos miembros del Movadef no son otra cosa que, más allá del brazo legal, un brazo ejecutor también del senderismo. Como se ha probado con las comunicaciones escritas de Guzmán, ¿no es cierto? Hubiera bastado los jueces conversar 5 minutos con Crespo para darse cuenta frente a quién estaba y ya se fue la historia. O sea, ellos querían meterse dentro del sistema democrático, dentro de todo el sistema, para petardearlo desde adentro. Esto es. Entonces, tampoco la ciudadanía, la sociedad civil, el propio Estado no puede ser bobo frente a estas cosas. Cuando apareció Movadef como noticia, yo nunca vi a nadie tantas veces botado a patadas de un set de televisión como el señor Crespo. O sea, nadie, su discurso era intolerable. Los periodistas terminaban diciendo, ¿sabe qué, señor? No le voy a dar espacio para que diga usted lo que está diciendo en este momento.
¿qué tanto se necesita para iniciarle un juicio y dejarlo preso hasta que el juicio termine? Y ahí viene el tema que en estos momentos yo veo, no solamente por el tema de Movadef, sino por el tema ANCAS y otros casos, que se está generando un conflicto entre el Ministerio Público, la Procuraduría y el Poder Judicial. Y Ha salido Ramos Heredia a defender los fueros del Ministerio Público y a decir que lo que se ha hecho en el caso Movadef es una rectificación, porque las resoluciones judiciales no solo están sujetas a crítica de cualquier ciudadano, sino que están sujetas a acciones de control del propio Poder Judicial. Y ha dicho que esto es una rectificación saludable y que espera que se evalúen y que se meritúen las pruebas. Antes de cambiar el tema, lo que a mí sí me llama poderosamente la atención es que el señor Villastey haya salido con la pata en alto en contra de Enrique Mendoza. Bueno, Enrique Mendoza tendrá sus razones también para dar explicaciones, pero hay que entender que está el Consejo Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, ahí yo creo que ha habido un exceso por parte de Villastey. Yo lo veo así, no sé ustedes cómo lo verán, porque es como que yo me vaya contra la mesa directiva del Congreso. Ya lo dijo Antero, y creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Villastey tenía muchos canales para hacer cualquier observación, pero además no es Enrique Mendoza el responsable, es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así que creo que en eso coincidimos todos. De acuerdo con sus atribuciones, y los magistrados siempre pueden reencauzar el proceso, que era la palabrita que antes no me salía. Reencauzar. Este necesita ser reencauzado. Hasta reencauchado. Pero también que quede claro que no quede, por lo menos de mi parte, que le estamos relevando de responsabilidades a Enrique Mendoza también, porque él es presidente del Poder Judicial. No, claro. Sí, claro. No, claro. Y tampoco al señor Ramos Heredia, que por más que patalee esta vez, sí, claro, sale a pedir prisión preventiva y hablar de genocidios y de fraticidios y no sé qué en casos faranduleros, y después quiere que lo tomen con la misma seriedad cuando trata de quejarse sobre un caso como el de Movadef. Hay que saber elegir también, ¿no? Cuando uno pone la cara para defender su trabajo, hay que saber elegir. Vamos a ir a la siguiente noticia, William. Sí, por supuesto. La siguiente noticia es carapelante. Hay que reconocer que yo recuerdo, yo soy de la generación que empezó a trabajar cuando se creó lo de las AFP. Yo probablemente en mis primeros trabajos un día me dijeron, bueno, firma acá, no sé qué, tu plata se va a una AFP, y a mí todo me pareció bien. Había unos comerciales lindos en la tele, nos pintaban un futuro maravilloso. Y la verdad que las cosas no están funcionando como se ofreció. Entonces, es que el titular de la noticia creo que es alarmante, pero hay que tener en cuenta lo que tú acabas de decir. Tú eres una generación que comenzó a aportar cuando comenzó a trabajar, pero todavía no se ha jubilado. Los que se jubilan, y el 60% recibe menos del sueldo mínimo, son los que aportaron pocos años. Es decir, los que hoy tienen pensión son los que aportaron relativamente durante poco tiempo a las AFP. Decía Juan José Martans en la mañana, haciendo un análisis rarísimo, para mi gusto, en el que señalaba que las AFP habían sido buenísimas porque gracias a las plata de las AFP se habían logrado grandes inversiones. Es verdad también. Sí, pero yo no he puesto mi plata en la AFP para eso, pues, porque la saquen de otro lado, ¿no? Para eso no se creó la AFP. Punto número uno. Y punto número dos, el nivel de aportantes es bajo porque el empleo formal es bajo. Esa es la única razón, porque la AFP es obligatoria. Si tú entras en planilla, nadie te va a preguntar si quieres. Mira, te vas a una AFP. Si el Estado no es capaz de crear no ha sido capaz de fomentar el empleo formal, esto ya no tiene ningún sentido. Mira, cuando se crean las AFP, a mí me gustó el sistema, te soy franco, porque era lo que tú pudieras aportar y a base de tus aportes poder recibir luego un fondo, tener un fondo de pensiones y después el seguro permanente. Pero, ¿qué sucedió? Si las AFP simplemente tuvieran que poner su dinero en el banco y recibir un interés, no servirían para nada. Casualmente sirven porque invierten en una canasta grande de diferentes sectores de inversión para poder hacer un fondo que reditúe y te dé. Yo soy uno de los afectados. Te lo digo, yo he aportado durante años, me pasé de la ONP a la AFP. Mi pensión está en esas más reducidas que la remuneración mínima vital. Si yo no trabajara y no hubiera hecho mi propia renta... ¿Y por qué, Antero? Si tú has aportado
todo lo que tenías que aportar. Porque cuando me pasé, sacaron el bono de reconocimiento, etcétera, y el bono de reconocimiento era solamente por los últimos 10 años. Ya, pues fuiste un afectado porque a la Así AFP le tocaba decirte no te pases. Así es. ¿No? Uno. Así es. Y Dos, me tocó una cantidad cuando yo irrisoria. empecé a aportar, que no tenía plan B, porque encima cuando nosotros empezamos a aportar la ONP ya no era una opción, después se volvió otra vez una opción, pero en esa época no era una opción. A mí nadie me dijo que de cada 2 años o 3 de trabajo iba a tener 1 por recibo, medio por planilla. Y así ha sido mi historia laboral. No he dejado de trabajar un solo mes de mi vida desde que estoy inscrita en la AFP. Y no he aportado todas las veces porque no siempre he estado en planilla, Claro. ¿no? Porque el trabajo del periodista has pasado es... de cuarta a quinta, de quinta a cuarta, De aquí etcétera. para allá, Y a veces ¿no? has tenido la famosa cuarta a quinta, ¿no? Así es. Entonces, en esas condiciones, ¿quién tiene la culpa de que las cosas no hayan salido como deben, como habían planeado? ¿Los aportantes? Bueno, acá yo creo que cuando se crearon las AFPs, si bien es cierto, fue pensado por un sistema previsional, pero yo pienso que más fue pensado por generar un mercado nuevo de capitales. Es decir, con el objetivo de buscar el tema de financiar otro tipo de proyectos. Y eso, lamentablemente, pertenece a toda una misma estructura. Claro, hay un montón de gente feliz usando mi plata y la de todos los peruanos. Y que se ha creado un círculo concéntrico. Ya. Entonces, Y olvidándose el objetivo fundamental que debe era la preocupar, pensión. que era la previsional. Y incluso ahí, por ejemplo, hay serios conflictos entre el tema de la rentabilidad y el tema de los gastos operativos. Incluso por eso ha surgido la pensión 65. sí, claro. Entonces, Bueno, eso es lo que Richard decía Webb Richard. dice, esa es la prueba del fracaso de las AFP, ¿no? Entonces, La pensión ojo, o sea que 65. acá yo pienso que se la ha visto única y exclusivamente como mercado de capitales. Eso yo creo que ha sido... Hay que Entonces, hacer alguna rectificación. Yo creo que la rectificación debería estar, ¿sabes en qué, Antero? En que si tú vas a recibir menos de 700 o 500 soles, deme toda esa plata de golpe. Porque probablemente con toda esa plata de golpe me puedo comprar un departamento y alquilarlo y recibir más plata que la que ustedes me dan todos A los meses, puchitos. que no me sirve para nada. Ahora, ¿no? por ganar a los independientes No, y por ya. tener un mercado adicional, las AFP se han metido en un lío tremendo. Porque por esto de los independientes ha asaltado todo lo Una demás. crítica a todo el a todo el sistema. sistema, ¿no? Así, sí, yo Aún creo que para no. los no Y desde el No, pero Congreso, la crítica- ojalá que la lo pueden crítica- quitar pero, el pero tema. la crítica ya estaba dada, solamente que Sí, no... pero empeoró. Empeoró, Así pero es. no éramos escuchados. Porque Pero ahí ustedes en el Congreso estamos tienen en una eso, tarea que hemos presentado, revisar, ¿no? y eso es una tarea muy dura en estos momentos. Nosotros hemos planteado que se suspenda y que se derogue, ¿no? En final los casos. Hemos presentado un De proyecto de ley. frente, derogar esto de los derogar. independientes. Hemos Mira, presentado, con Víctor Andrés hemos presentado ese Mira. proyecto de ley que se derogue. Mira, es que va contra la formalidad. Así es. ¿Quién va a quererse formalizar si no sabes el tema, si no sabes Incluso que si tiene es que que no aportar? cotizas, la multa es más Así grande es. de tu aporte. Y de la locura para el que es pequeño empresario. Oye, el pequeño empresario tiene las mismas obligaciones que el banco de crédito, el banco más grande del Perú. Así es. Esto es de locos. Oye, irte con tu VS para presentar tu planilla electrónica, lo otro, etcétera, y a veces ni siquiera puedes entrar. Es de locos. Además, te cuento cosas absurdas. Yo he tenido que poner una persona más en mi oficina para que se dedique a ir al Banco de la Nación todos los días para las detracciones. No, es ya. de locos. Con las detracciones podemos hablar. Yo tengo Ha tocado un pesadillas. tema yo tengo sensible. pesadillas. Ha Pero tocado- esto es sensible para todos. Muchas gracias, Gracias, Mesías y Will. Antero. ¿ah? Gracias a ustedes. Nos han ayudado a hacer un Y buen disculpen programa. nuestra Que estoy seguro. Ya hay algo, ahí hay algo que revisar. Y no solo con los independientes, también con un sistema que se planeó para un Perú que no se logró, pues. No se logró, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Amigos, gracias por su atención. Nos despedimos esta mañana a la misma hora. Buenas noches.